Bueno, amigos y amigas del círculo, sabéis que soy un apasionado de deporte, sabéis además lo friki que soy de las Olimpiadas, porque este verano me habéis visto comentar todas las medallas españolas e italianas, porque tengo el lujo y la suerte de poder tener las medallas de Italia y de España, por lo tanto voy sumando, a diferencia de los que tienen solo una nacionalidad, yo sumo dos. Pues Alejandro Blanco es nuestro invitado. Desde 2019, Alejandro, estás dirigiendo el Comité Olímpico Español. Un lujo y supongo un gran orgullo, ¿verdad? Bueno, primero encantado de estar aquí contigo, sabes que te aprecio y te valoro mucho. Igualmente. Y segundo, déjame que te diga que estoy desde el 2005. Ah, 2005, perdona, sí. perdona, te he has quitado años. años. No, 14 años, está muy bien, está muy bien. Te he quitado años. Y además vienes de una cita muy importante, muy bonita. Estamos comentando antes, fuera de cámara, que la última vez que habíamos visto públicamente los Reyes había sido en Valencia, por supuesto apoyando a todos los afectados por la Dana. Y en cambio hemos visto hoy a los Reyes recibiendo a más de 100 atletas olímpicos y paralímpicos en la zarzuela. Así supongo que ha sido un momento muy, muy bonito. Bueno, ha sido un momento bonito, emotivo, y es verdad que el deporte español siempre cuenta con el apoyo de la familia real, así ha sido históricamente, pero en estos momentos más, ¿no? Además que se da la coincidencia de que Su Majestad el Rey fue el abanderado en Barcelona 92, y hoy los Reyes son los abanderados de esta España que representa a los deportistas competitiva, sin complejos, igualitaria, ¿no? Estar con los Reyes es un lujo siempre, un honor siempre, y en estos momentos tan difíciles y de tanto dolor como hay en España más, ¿no? ¿Qué balance, qué foto das hoy de nuestro deporte, Alejandro? ¿Cómo ves la salud del deporte español en este momento? Bueno, yo creo que estamos en el mejor momento de la historia. Es decir, si nos fijamos en los Juegos Olímpicos, hemos tenido 18 medallas, 5 oros, 4 platas, 9 bronces, pero el ciclo de Tokio a París ha sido el mejor ciclo de toda nuestra historia. Es decir, nunca hemos tenido tantos éxitos, ¿no? En los Juegos se nos han quedado medallas como siempre, que todo el mundo pensábamos que iban a salir, pero así es el deporte. Y al final creo que tenemos que estar orgullosos de, con los medios que tenemos, tener los deportistas que tenemos y los éxitos deportivos. Somos un país que creo que a nivel de deportistas, de entrenadores y de clubes, somos un país referencia en el mundo, y para nosotros eso es muy importante. Sin duda. Además, yo diría que no solo tenemos un olimpismo y un paralimpismo muy, muy fuerte, tenemos también unos deportes como son el fútbol, el tenis y otros, de los que yo llamo deportes ricos, donde evidentemente España es referencia mundial. Sin embargo, tú hablabas de una cosa, has hablado de medios. De medios que tenemos. A mí me gustaría, yo siempre digo en referencia al deporte, que por supuesto el deporte y especialmente los Juegos Olímpicos son el reflejo de la salud no solo deportiva sino también económica de un país. De hecho, la mayoría de los países que están en los primeros 10 en el ranking del medallero, famoso medallero, pues quieras o no, son los países que más invierten en deporte, invierte dinero, no solo en preparación, etcétera, ¿no? Me gustaría, no sé si crítica, autocrítica en relación a los medios que tiene el deporte en España. ¿Podemos competir con el dinero que se invierte con otros países que nos adelantan en el medallero? Vamos a ver, La pregunta es muy retórica. buena, y no es una crítica lo que yo voy a decir y lo que digo continuamente, es una realidad. Si tú miras un país por el número de medallas, es un baremo para medir la participación, el éxito del país. Por supuesto. Pero a la hora de los resultados necesitas medios. Y cada vez que hay unos juegos, además te gustará mucho, siempre nos ponen como ejemplo a Italia. Y claro que es un ejemplo Italia. Pero Italia en estos 2 últimos juegos ha sacado 40 medallas, nosotros 18. Pero lo que no cuentan nuestros representantes políticos es la inversión que hay en Italia y la inversión que hay aquí. Yo sí lo cuento. Entonces, en un momento determinado, cuando unos juegos que se acaban, cuando aquí el gobierno español da de dinero público 40 millones, en Italia eran 400, así de fácil. 10 veces. 10 veces. Segundo, tú sabes muy bien que durante muchísimos años
el deporte italiano, todo lo que es la organización, participación, estaba en el CONI, el Comité Olímpico Internacional, que es, digamos, el ministerio de hecho del deporte, que es lo que hace Italia, Alemania, Países Bajos, países nórdicos, y en España no. Entonces, yo creo que no hay que mirar a los países de al lado los resultados que tienen, sino los medios que tienen. Y luego hay cosas que están al lado del deporte que van mucho más allá del dinero. Italia es un ejemplo en las Fuerzas Armadas, cómo le da una salida a sus deportistas. Y claro, eso cuando lo llevas haciendo muchos años, estás creando una cadena, digamos, de desarrollo más potente que la de otros países. Y además, fíjate, no quiero entrar en la melancolía, ¿no? Pero yo me acuerdo hace unos años cuando murió Blanca Fernández Ochoa, ¿te acuerdas? Ha sido de los pocos momentos que yo llevo en España que se vierte un debate en relación a la carrera o a cuando se acaba la carrera de una deportista o de un deportista de élite, ¿no? Y una cosa que siempre, esos días lo dije claramente, la gente se sorprendió, pero yo lo decía con la experiencia que tengo de Italia, evidentemente que invierte en el final de la carrera de los deportistas. Y decía, claro, es que nos sorprende que alguien que ha triunfado en el deporte, que ha tenido medalla de oro olímpica o medalla de lo que sea, o que ha sido un competidor de élite, caiga en depresión, por ejemplo, que haya el problema de salud mental cuando acaba, especialmente si no tiene medios económicos, que no era el caso de Blanca, ¿no? Que tenía su negocio, etcétera, pero mucha gente que no lo tiene. Ese es un tema importantísimo, pero si me permites, en España, cuando ha ocurrido algún accidente, se ha descubierto que quien estaba detrás apoyando a los deportistas somos nosotros. Yo creo que cuando un deportista da tanto a un país, lo que no puede hacer el país es abandonarle una vez que lo necesita. Así es. Y luego es muy importante la formación durante la etapa competitiva. Nosotros, con el convenio que tenemos con la UCAN, en la Universidad Católica de Murcia, que ahora abriremos universidad en Madrid, que se llama UCAN COE, que para mí es un proyecto el más importante, sin ninguna duda. Tenemos 500 deportistas estudiando, 500 de nuestra mano, con becas gratuitas, con estudios gratuitos, con asesoramiento de todo tipo. Lo que pasa es que a veces, y tú lo sabes, hay situaciones que se escapan. Y situaciones de deportistas que por mucho que quieras y por mucho que hagas se ha escapado. Pero lo importante es tener la mentalidad, la filosofía y la idea de que tú tienes que ayudar al deportista cuando lo necesita. Por supuesto. Si a competir, ya compite, si ya gana, pero hay una vida más importante y más larga, que es la que está al lado del deportista, que es la que tenemos que proteger. Sí, señor. No nos Blanca la queríamos mucho, queremos mucho a su familia, es siempre un referente en España y es una llamada de atención para mucha gente que tiene que entender que al deportista hay que cuidarlo. Y una cosa, Alejandro, ¿por qué es tan complicado en España hacer lo que hace Italia? Que sencillamente las Fuerzas Armadas, en Italia son los carabinieri, la policía, la Guardia de Finanzas, etc., etc., directamente pues reclutan los diferentes deportistas cuando llegan a una situación de élite, cuando son profesionales de élite o antes de llegar a ser campeones, ¿no? Les dan una salida. Y le dan una salida, le dan un sueldo, le dan un sueldo, además que una profesión para el futuro, post-competitiva, no post-agonía. ¿Por qué en España no se hace? Bueno, pues el convenio que firmamos el otro día con la ministra Margarita Robles, yo lo había perseguido. Saludamos desde aquí porque es buena amiga un abrazo de este programa. Y además un cariñoso abrazo. Sí, señor. Yo lo había intentado con 4 ministros y nunca había salido. Ahora nos encontramos con Margarita, que lo ha entendido. Hemos abierto una puerta, abriremos también a Policía y Guardia Civil, si todo sale como lo tenemos planteado. Y es una posibilidad más... Qué gran noticia, no sabía de esto me alegra enormemente que se está abriendo este camino. Y oye, si puedo echar una mano, yo encantado de echar una mano como embajador, vamos. Estamos en esas conversaciones. Qué bien. Y yo creo que es dar lo que decíamos antes, cuidarles. Mucha gente no querrá entrar, pero hay gente que para darle la posibilidad de tener un sueldo, y más que el sueldo, una formación, y otra cosa más, al acabar tu carrera deportiva, tienes una vida laboral, un currículum que te permite afrontar la competición del día a día, ¿no? Ese paso nos faltaba, lo hemos dado, y poco a poco nos vamos igualando a otros países que
que desde el propio gobierno tienen esa inquietud con los deportistas para intentar, repito, ayudarles. Es muy sencillo. Y hablamos un poquito más de pasta, de medios. Vale. Porque me gusta, ves que a mí me gusta meter mano donde creo que es importante para seguir triunfando, ¿no? Has comentado que la inversión española son 40 millones. No, digo, cuando aquí eran 40, allí 400. Vale. Hoy, gracias a Dios, en el último periodo, el gobierno español ha hecho una apuesta importante en tanto dinero público como dinero que recibe la Liga de las televisiones, y hay más dinero para el deporte. Bien. Pero, sin ninguna duda, bueno, eso se ha traducido en que el ciclo Tokio-París, los éxitos se han multiplicado por 2, por ejemplo. Es que es casi automático. Pero esto es que hay que ir año tras año, no es una etapa de un periodo, o sea, un ciclo olímpico, son muchos ciclos. Y entonces, a medida que vayamos intentando o convenciendo al gobierno de que hay que apoyar el deporte español, los resultados porque es mejores. Marca. Yo lo que digo la siempre, marca blanca claro, al final el deporte es una de las marcas fundamentales para un país. Marca España lo hace el deporte, como lo hace la cultura, la música, en muchísimos otros aspectos. Pero ¿qué hay de más importante para la marca de un país? Que efectivamente ver que tus atletas están triunfando. A veces en deporte que tienen un efecto además, ¿no? Llamada para los jóvenes, en fin, y para el dinero privado también. También, pero también sacar sobre todo la labor del deporte, la labor social, y hablando de mi país, al que quiero tanto, que es España, lo que hace el deporte no lo hace ninguna otra actividad. Entonces creo que no solo por los resultados, no solo por ser la marca más seguida en el mundo, hoy en España y en el mundo por lo que es más reconocida es por el deporte, por el nivel de nuestros deportistas, y a partir de ahí hay que construir, ¿no? Creo que no solo está la élite, la importancia que tiene el deporte para toda la sociedad, ¿no? Creo que si consigues que el deporte entre en la sociedad, tendrás una sociedad más habituada al ejercicio, al esfuerzo, al trabajo, más sana, al diálogo. En fin, yo creo que tienes una sociedad, diría, más completa. Los retos más inmediatos para ti, para el COE, ¿cuáles son? Los retos más inmediatos, ahora para mí es el día 26 la presentación de la Universidad UCAN COE, eso me hace muchísima ilusión. Cerrar el acuerdo que quiero cerrar con, como te decía antes, con Guardia Civil y Policía Armada, y luego ya preparar los siguientes juegos. Ya tenemos los Juegos de la Juventud en deportes de invierno, ya vendrán los Juegos del Mediterráneo, los Juegos Europeos, los Juegos Olímpicos. Ya empezamos. Para ti, ¿qué representó? Sabemos perfectamente que el accidente del beso de Rubiales, que acompañó como anécdota desafortunada este mundial ganado por el fútbol femenino, que fue extraordinario. ¿Qué representó este momento en lo positivo, deportivo, y en lo negativo, esta anécdota desafortunada, pero que ha tenido un peso social tremendamente relevante? ¿Cómo te acuerdas de ese momento? Fíjate, me acuerdo de la trayectoria del equipo femenino. Si recuerdas, y lo recordará toda la gente que te sigue, que es muchísima, tuvieron una etapa mala que ellas mismas la superaron y llegaron y ser campeonas del mundo. Es algo que verdaderamente creo que es, después del Mundial de Sudáfrica, el mayor éxito del fútbol de toda la historia, ¿no? Máxime cuando el fútbol femenino estaba empezando y había países que nos llevaban mucho tiempo. Y estaba viendo la final, vi la entrega de medallas, yo no vi el beso, y evidentemente, como dices, no fue un hecho para aplaudir y que ha tenido unas consecuencias verdaderamente increíbles, ¿no? Quizá ha sido una llamada de atención a toda la sociedad ante cosas que a lo mejor en un momento determinado no estaban tan, digamos, tan seguidas, que la vida es de otra manera, los comportamientos son de otra manera, y luego hay una cosa para mí importante: si te equivocas solo hay que hacer una cosa, pedir perdón. Sí. Lo siento, me he equivocado. Efectivamente, eso es lo primero. Nada más. Es lo primero. Cosas que ves en gestos normales en el deporte, que se hacían y de vez en cuando se hacen, pueden tener una trascendencia social que enorme, ni te imaginas. Enorme. Que se hacen, instintivamente. Antes no pasaba nada y ahora visto desde otro punto de vista, puede crearte un problema enorme. Entonces, cuando tú ves que algo que haces, en algunos casos natural, tiene una repercusión negativa, lo que hay que decir que lo siento, pido perdón. Efectivamente. Y más en deportes como el fútbol. Y a propósito de fútbol, sabes que el fútbol, siendo
el deporte más, no sé si multimillonario o multibillionaire, etcétera, siempre está expuesto. Evidentemente lo positivo y lo negativo, con este efecto positivo y negativo también en lo social. Es indudable que muchas veces nos encontramos con problemas, desde actos de racismo, que sabemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas, yo diría días, porque es constante el problema, a otros temas relacionados con homofobia, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, los clubes hacen lo suficiente para controlar los ultras, para controlar las células un poco más extremistas que no dan muy buena imagen de este deporte. En general creo que sí. Lo que pasa es que imagínate un campo con 80.000 espectadores o 60.000 y mañana 3 energúmenos se ponen a chillar. Las cámaras y los medios siguen a los 3, no siguen a los 80.000 restantes. Así es. Entonces yo creo que los clubes están haciendo lo que pueden y a medida que haya casos como estos que no benefician a nadie, que dan una imagen terrible de lo que es la sociedad, porque tú no puedes perseguir ni insultar a nadie. O sea, yo creo que el mundo se construye con muchos valores, pero el más importante es el respeto. Entonces, cuando hay gente así, lo que hay que hacer, tiene que haber unas sanciones de todo tipo verdaderamente importantes, porque un grito en esta dirección puede ocasionar en determinados momentos problemas gravísimos, ¿no? Entonces, yo creo que todas las medidas que se apliquen son pocas. Tiene que haber una dureza muy grande en las sanciones y excluirles totalmente de los campos o del espectáculo deportivo, yo diría del espectáculo social. Oye, ¿y los madrileños pueden tener la esperanza que en algún momento, año, decenio, siglo, tengamos unas Olimpiadas aquí? No la merecemos. España, por el nivel deportivo, el nivel organizativo y algo muy importante, el seguimiento que la gente hace al deporte, igual que en Italia, Madrid no ha tenido nunca unos Juegos, se merece unos Juegos. Ahora mismo hay un problema de que hay que tomarse las cosas con mucha tranquilidad. El 28 Los Ángeles, Brisbane 32, el 36 en este momento está en un gran debate hacia dónde se puede ir y son países fortísimos que lo quieren y que tienen un poder, digamos, económico que los demás países no pueden. Volvemos al dinero, volvemos a la pasta, volvemos a los medios. Volvemos a algunas cosas, ¿no? Pero España, Madrid, en concreto, no puedo olvidar. Es decir, que desde tu punto de vista hasta 2040... Yo creo que Madrid debería hacer un planteamiento real, porque ahora tienes que hablar con el Comité Olímpico Internacional y decirles, no es como antes, decirle bien, ¿cuándo estamos dispuestos a que Madrid juegue el partido? Y encaminar todo el objetivo, unirse todas las instituciones. Si es el 40, es el 40, si es el 36, es el 36, pero vamos para ahí, y todos juntos, ¿no? Oye, Alejandro, tú has estado, porque llevas desde 2005, no me lo voy a olvidar, liderando el COE, has estado en las anteriores candidaturas. ¿Qué falló? Porque algunas las teníamos, según algunos, prácticamente ganadas. Sin embargo, luego la ducha fría fue no fría, helada. Es que sé que no te gusta hablar de este tema, sí, me gusta. pero en algún caso fue sorprendente, ¿no? Sí. Yo cuando con estas cosas luego cuento cómo funciona también el COI y la importancia de la pasta, del dinero, ¿no? Que a mí a veces me critican cuando hablo tanto de dinero en relación al deporte, ¿no? Pero tú sabes que la realidad es muy dura y cruel. ¿Tú crees que hubo un fallo de diplomacia? No. Mira, yo presidía la del 20, que fue la que perdimos con Tokio, en el año 2013 en Buenos Aires. Que fue la que nos esperábamos y recuerda que la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional nos dio como la más valorada. Nunca la habíamos sido. Totalmente. Ni en el 12 ni en el 16, en el 20. Pero la votación al Comité Olímpico Internacional es una votación muy compleja, ¿no? Porque hay presidentes de comités olímpicos, presidentes de internacionales, deportistas, pero la mayoría la tiene gente que no tiene responsabilidad en el mundo del deporte, que son los 65 miembros, digamos, individuales. Muchos vienen del mundo del deporte, pero no tienen la responsabilidad que tiene un presidente de una internacional o un presidente de un comité olímpico. Entonces, el conseguir que vote en una ciudad es como, digamos, tiene que encajar todas las piezas, ¿no? Entonces, hay veces que alguna pieza no encaja, porque no olvidemos que los Juegos Olímpicos es el mayor acontecimiento que puede organizar un país. El tema deportivo es, digamos, la imagen, pero el tema de país es mucho más importante que la imagen. Entonces, en el 20 jugabas con la candidatura del presidente Thomas Bach, Europa,
y jugabas con que venía Asia con Tokio. Entonces, dar a Europa la presidencia y los Juegos era muy complicado. Yo recuerdo siempre una reunión del presidente Thomas Bach con el presidente Mariano Rajoy. El presidente Mariano Rajoy le preguntó por qué no en Madrid y le dijo 3 cosas. Una, la mejor candidatura es la de Madrid. 2, las mejores presentaciones fueron las de Madrid. Y 3, le dio una disculpa que realmente no era la verdadera, pero se asemejaba, en mi opinión. Recuerda que es el año 2013. Madrid, España estaba con la prima de riesgo disparada. Todos los periódicos, todos los periodistas hablaban de la intervención de España, del rescate de España. Económicamente éramos totalmente inestables. Entonces, el CIO que dice dar unos juegos a un país que en un momento la economía está totalmente destruida, bajo mínimos y con unas tensiones que no sabemos si Europa lo tiene que rescatar o no, es un gran riesgo, ¿no? Entonces tienes que tener, o sea, la parte deportiva, la económica, Ya, la pero social... en 2020 no era así, ¿no? Ya, pero es que te lo dan 7 años antes. Ya. Y eso corre riesgo, porque a lo mejor 7 años después, al que se lo has dado 7 años antes... Oye, Alejandro, te voy a hacer una pregunta directamente a la que tú no vas a contestar, pero yo la voy O sea, a no hacer. te he convencido. La voy a No hacer. te he convencido, No me has ¿no? convencido nada. Nada. Y llevo desde cuando era niño siguiendo los Juegos Olímpicos en la asignación de la serie. A ver, lo que me estás contando, que por supuesto, yo lo acepto y es creo... una parte de la verdad. Es una parte de la verdad. Sabemos perfectamente, repito, tú probablemente no puedes decirlo, pero hemos vivido escenas y momentos en el cual clarísimamente se han visto o se ha insinuado que ha habido compras de votos de los famosos 65. ¿Hay alguna manera para evitar esto? Sé que se dice siempre que la corrupción es algo, se dice siempre, innata en el hombre, en las personas. Yo creo que no es así. No creo que todo el mundo es corrompible, ¿no? Pero en el caso del deporte, y no hablo solo de los Juegos Olímpicos, se ha hablado en muchísimos casos del poder del vil dinero, también en la asignación de los campeonatos de fútbol, Copa del Mundo, etc. Es decir, que se ha hablado en muchos casos, evidentemente. ¿Tú crees que hay alguna manera que en algún momento se pueda evitar que pueda haber, además de los temas de los méritos, que como tú has dicho, Madrid en 2020 tenía prácticamente la candidatura casi ganada, ¿no? Si no hubiera sido por esta teoría de la premia de riesgo, ¿cómo podríamos llamarla? De los 7 años anteriores, ¿no? ¿Hay alguna manera para evitar que puedan ocurrir estas cosas? 2 cosas. Una, todo lo que te he dicho, me he reído mucho con tu comentario, pero todo lo que te he dicho es una parte de la verdad, es la que yo conozco. La demás no la conozco, no puedo hablar y yo creo firmemente en la gente. 2, yo creo que la elección del 20, nosotros llevamos, como te acordarás, llevamos una forma de entender los juegos de forma diferente, totalmente. Te decía, si el mundo y la sociedad van en una determinada dirección, tú no puedes ir en la contraria porque al final la sociedad te va a comer, ¿no? Así es. Gracias a Dios perdimos en el 2013, pero gracias a Dios perdimos en el 2014, en el año 2014 se aprobó la nueva agenda en la que la organización de los Juegos era todo lo que Madrid decía. Se aprobó en Mónaco y el comentario de los periodistas internacionales, miembros CIO, pero esto era lo que Madrid decía y no le dimos los Juegos. Bueno, no nos dieron los Juegos, nos dieron la razón. Ahora ha cambiado todo. Como te contaba, tú eres el Comité Olímpico Internacional, yo soy de España y te digo, quiero hacer unos Juegos, ¿cuándo puedo ir? Y a partir de ahí voy de la mano con el Comité Olímpico Internacional. No hay que hacer inversiones, no hay comisión de evaluación. Cuando el Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional dice está preparada esta candidatura, se aprueba en la Ejecutiva y se lleva a la Asamblea. Con lo cual, los miembros de la Asamblea solo van a ratificar o rectificar lo que dice el Ejecutivo. Pero no hay, digamos, la subasta de yo doy esto, yo doy esto y yo doy esto. Porque en cuanto estemos en ese mundo, no tenemos muy pocas cosas que hacer ya. Efectivamente. Muy pocas cosas que hacer. Me has contestado con muchísima diplomacia. Me has contestado con mucha diplomacia, pero es una realidad. Yo creo que para ganar unos juegos, para empezar, todas las administraciones locales, autonómicas y nacionales tienen que estar de acuerdo e ir a por una, evidentemente, y luego trabajar con el COI, evidentemente. Pues yo creo que no nos queda prácticamente nada que comentar. ¿Tienes alguna cosa que añadir? Bueno, luego tienes el minuto de oro o 2 minutos de oro para hablar tú a tu público. Algo que nos hemos dejado que te parece súper relevante para el futuro del deporte en España. Algo que no estamos haciendo
bien o que es mejorable? Yo creo que lo que es importante es que todos los que tienen la responsabilidad política entiendan la importancia del deporte. Y que no nos quedemos solo en la élite. Es verdad que si hablamos de la élite podemos estar orgullosos, pero para llegar a la élite hay el deporte base, hay el deporte escolar, hay el deporte universitario. Hay la importancia que el deporte tiene en todos los campos. Infraestructuras. Yo creo que tenemos un gobierno, creo que de 22 ministerios. El deporte afecta a los 22 ministerios. Tú no puedes entender la vida de un país sin deporte. Entonces yo creo que cuando entiendan eso y realmente sean conscientes de la importancia, no solo en temas de salud, de educación, sino en temas sociales que tiene el deporte, podremos hablar de un modelo del deporte totalmente distinto. Y económico también. Y económico, sí. Ya ves, yo soy obsesionado con los medios. Alejandro, te dejo tu minuto, 2 minutos para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, no, es complicado hablar hacia la gente un minuto sin tener un tema concreto, ¿no? Pero insisto mucho en la importancia del deporte en nuestro país. Y vivimos unos momentos complicados, vivimos unos momentos en que tenemos que reflexionar todos. Y hay algo que en España, que se discute de casi todo, como en Italia, hay algo que en España la gente quiere, la gente admira, la gente aplaude, que es el deporte y a nuestros deportistas. Sí, señor. Entonces, démoslo entre todos, entre toda la sociedad. No pensemos solo en los 380 que van a los Juegos o en los 5.000 deportistas de élite. Pensemos que practican deporte 26 millones de personas y pensemos que si somos conscientes y capaces de incluir los valores del deporte en nosotros, en nuestro corazón, seremos mejores personas y haremos a nuestro entorno mucho mejor, ¿no? Yo creo que este todo del deporte es el llamamiento que yo hago siempre y que solo lo podremos conseguir si todos, absolutamente todos, buscamos este objetivo y recorremos el mismo camino. El deporte es bueno para todos. Para todos, para todos. Muchas gracias, Alejandro. Siempre un placer tenerte. Un placer estar aquí contigo.